Bienvenidas y bienvenidos, estamos en un episodio más de Tiempos Equívocos. En esta ocasión nos acompaña el compañero Pablo Mauret, doctor en literatura por la Universidad de Carolina del Norte, literatura comparada por la Universidad de Carolina del Norte. Bienvenido, Pablo. Gracias. Ahora te toca estar en el foco de la atención. Visitas México para hacer una presentación, un par de presentaciones y charlas sobre tu libro El sentido olvidado, ensayo sobre el tacto. Pablo, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros en Tiempos Equívocos. Nos gustaría mucho que nos contaras el origen del sentido olvidado. Bueno, el sentido olvidado es una colección de ensayos sobre el sentido del tacto, y la idea surge porque yo estaba haciendo mi tesis de doctorado en Carolina del Norte sobre el tema del sentido del tacto en el Renacimiento, y cómo en el Renacimiento se da un redescubrimiento y una revaloración de un sentido tradicionalmente considerado sucio, animalesco, epistemológicamente irrelevante. Al tiempo que escribía mi tesis sobre el Renacimiento, sentí una necesidad de huirle un poco al estilo y al discurso académico y expresarme sobre algunos temas de manera ensayística, temas que no podría haber jamás incluido en mi tesis, pues mi tesis era sobre el Renacimiento, y como sabemos todos, la academia es muy celosa de sus especialidades y de sus sectores, que son cada vez más estrechos. Sí, las fronteras son limitantes, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo quería hablar, por ejemplo, del tacto en Homero, nadie me iba a prestar atención en la academia porque no soy un clasicista y no me dediqué 10 años a estudiar a Homero. Entonces dije, bueno, yo quiero igual hablar de Homero, o quiero hablar de Lucrecio, aunque me dedique al Renacimiento. Entonces voy a escribir un libro ensayístico, no académico. Así surgió la idea. Hay otro elemento que es importante en el nacimiento de esta idea, y es el tema del idioma. Yo vivo hace 12 años, primero en Inglaterra, después en Estados Unidos, o sea que mi vida es en inglés básicamente. Doy clase en inglés, escribo en inglés, y hace poco, cuando en el momento en que surgió la idea del libro, hablando una vez por teléfono con mi madre, que es lingüista, me empezó a acusar de estar perdiendo el español, de usar mal las preposiciones, de cometer anglicismos, y en cierto modo ella exageraba un poco, pero tenía razón. Así que sentí la necesidad interna de escribir en español nuevamente, y no quería escribir en estilo académico porque eso lo hago en inglés. Entonces el español se convirtió también en ese refugio estético y lingüístico. Así surge el libro. Digamos que en la lectura, sobre todo del primer capítulo, que me parece que es el que arma tu argumento principal, ¿no? Habría efectivamente un privilegio de la vista sobre el tacto, y tú defiendes la idea de que el tacto no es un sentido, sino un conjunto de sentidos, ¿no? ¿Podrías explicar esta idea? Sí, y esto es una especie de spoiler, ¿no? El título del libro es El sentido olvidado, pero en el título mismo hay dos mentiras. Una es que no es un sentido sino muchos, y otra es que nunca ha sido realmente olvidado, pero nos gusta decir que ha sido olvidado para recuperarlo. Es muchos sentidos porque, en primer lugar, cuando pensamos en tacto, lo primero que pensamos es en el contacto superficial entre la piel y el mundo, el mundo exterior. Ya puede ser objetos, personas, animales, lo que sea. Entonces, tacto primeramente nos lleva a pensar en eso, pero tacto es muchísimo más que eso. En primer lugar, existe un tacto interior del cuerpo. Es cuando uno siente dolor, por ejemplo, o molestia o malestar en el estómago, con dolor de cabeza, el palpitar del corazón. Eso es una forma de tacto interna, se llama intracepción, y se contrapone a la exterocepción, que es el tacto en el sentido más habitual en que lo usamos. Pero hay más. Está también la sensación de equilibrio del cuerpo equilibrado. Es algo de lo que casi no nos percatamos porque está totalmente automatizado, pero es una forma de sensibilidad táctil, diría yo, en sentido amplio. El movimiento y el reposo del cuerpo también. La propiocepción, que es la percepción que tiene el cuerpo de sus partes en relación unas con las otras, ¿no es cierto? Cuando uno puede estar en la oscuridad
a la noche durmiendo y se levanta y le duele el brazo o se rasca y sabe exactamente a qué distancia, dónde está. Eso también es algo tan automatizado que en lo que no pensamos y quedamos por sentado, pero es una manera de percepción táctil. Pero claro, la palabra táctil nos lleva siempre a esta primera acepción de contacto superficial. Por eso yo introduzco el término áptico, que si bien suena por ahí pedante, oscuro, me parece importante porque abre un poco el campo conceptual, incluye a todas estas otras variedades de la experiencia táctil, entre comillas, y sirve conceptualmente como herramienta. Y una última facultad que yo incluyo dentro de lo que es la variedad de lo áptico es la afectividad. En este sentido, esto es lo que me lleva directamente a la estética, a la lectura de textos literarios y artísticos. Cuando un texto, cuando un cuadro, una pieza musical, una estatua, lo que sea, algo que vemos en la calle, cuando nos afecta, la sensación es táctil. Se nos estruja el estómago, o nos da taquicardia, o nos emociona y se nos llena el cuello de lo que sea, o nos puede latir las sienes. Todo eso que uno siente cuando es profundamente conmovido por algo es táctil también. Eso es la afectividad. Entonces son muchos sentidos englobados en este concepto de lo áptico. Digamos, habría de esto que acabas de decir, me parece que hay dos veredas. La primera que te preguntaría es, ¿qué queda de las categorías clásicas, digamos, ¿no? Pienso que dijiste objetos, ¿no? De la dicotomía clásica de una tradición occidental que contrapone sujeto-objeto, juega con su... ¿Qué queda de esas categorías, o de estas en particular, cuando tú metes el problema de lo áptico? Bueno, es muy interesante lo que sucede. Esto es algo que, por ejemplo, Merleau-Ponty estudió. El tema del tacto de uno mismo. Cuando uno se toca a sí mismo, está tocando y está siendo tocado a la vez. Entonces, ¿en qué posición queda la clásica dicotomía sujeto-objeto? ¿Cuál es el sujeto y cuál es el objeto? Lo pone en duda, sin duda. Merleau-Ponty estudia mucho esto en el primer capítulo de la fenomenología de la percepción, pero a mí me interesa aún más la manera en la que Michel Henry profundiza en el tema de la... Él no lo llama percepción, porque para él la percepción es ya algo secundario, subsidiario. Él lo llama la autoafectividad, esa condición de posibilidad de toda sensación que subyace a toda diferencia entre sujeto y objeto. Y si bien Henry no habla de lo áptico, a mí me parece que él lo que está haciendo es, de alguna manera, con la idea de autoafectividad, una especie de arqueología de lo áptico. Es una noción proto-áptica. Está ahí a la base de todo lo que luego será sensación de uno mismo y del mundo exterior. Entonces, para volver a tu pregunta, me parece que la idea de lo áptico nos ayuda a romper con esa antigua separación o pensar más allá, esta antigua separación entre el sujeto y el objeto, entre nosotros y el mundo exterior, entre la res cogitans, la res extensa, claro. Digamos, desestabiliza algunas de las categorías muy importantes sobre las que se mueve la enseñanza filosófica tradicional. La segunda vertiente que tú mencionaste ahora y que aparece constantemente es el trabajo, tú dices la presión, ¿no? Presionas a los textos, no solamente a las tradiciones, ¿no? Aparece Lucrecio, Platón, Aristóteles, también te metes con la literatura del cine. Moby Dick aparece, el cine ruso de Tarkovsky y de Sukhorov aparece. ¿Cómo juegas tú con este otro material? Porque, digamos, el material de los textos es muy claro, uno interroga los textos, lee y produce sobre los textos. Pero, por ejemplo, en el cine, el problema del tacto, a uno podría parecerle que ahí es donde justamente la visión, ¿no? ¿Cómo haces ese trabajo? Bueno, la gran inspiración acá es el ensayo de Freud sobre lo siniestro, el Unheimlich. Él dice, la filosofía no puede ocuparse de esto porque esto es fundamentalmente una sensación, entonces tiene que ser tema para la estética. Y recuerdas que Freud usa el cuento de Hoffmann, del hombre de arena, para analizar el fenómeno de lo siniestro. Mi libro sobre el sentido del tacto es en
gran medida el libro sobre una forma de sensibilidad. Entonces me parece que la estética es el enfoque más rico para adoptar. Si bien la filosofía se entromete, el filósofo que más me interesa, yo diría, es Lucrecio, que era también un poeta. O sea que ahí tenemos ya la convergencia entre filosofía y poesía y estética. Respecto del cine, me interesa muchísimo el elemento áptico en el cine. Esto es algo que hay gente que lo ha estudiado. Hay una teórica del cine que se llama Laura Marx, que ha escrito cosas muy interesantes sobre el tacto y el cine. Y bueno, el mismo Deleuze, en los escritos sobre cine, habla del cine de Bresson como un cine que, obviamente, si bien entra por la vista, organiza el espacio de manera áptica, de manera táctil, porque básicamente nos desorienta visualmente, sobre todo en la trilogía de Bresson, que empieza con no me acuerdo cuál es la primera, El condenado a muerte se escapa, El pickpocket y El diario de un cura rural. En muchos momentos uno está completamente desorientado respecto de dónde está, porque hay muy pocas tomas que ahora no me sale el nombre técnico de este tipo de toma general donde nos muestran el espacio en el cual se desarrolla la acción. No, lo que vemos son primeros planos de manos que tocan otras manos. Entonces el espacio se va organizando de otra manera, no visual, pero no visual. Y después está detrás de la idea de lo áptico, y el concepto es acuñado por un teórico del arte, por Alois Riegel. Él se refiere a lo áptico como una especie de sinestesia entre lo visual y lo táctil, o sea que ya en la idea misma de lo áptico hay una relación con lo visual. La vista muchas veces nos ayuda a anticipar una cierta textura que conocemos, es decir, uno ve algo que nunca ha tocado y puede de alguna manera quizás anticipar cómo sería eso al tacto, aunque no lo haya tocado, ¿no es cierto? O sea que la memoria de ambos sentidos colabora. Y en el cine, bueno, hay muchas maneras de generar primeros planos, momentos en que la profundidad de campo se expande o se reduce. Bueno, esto mismo que hace Bresson, ¿no? De abrir un espacio no visual, sino que nos desorienta visualmente. En esa desorientación apelamos también al sentido del tacto. Muy bien. Oye, justamente leyendo, adelantando un poco, vamos, para invitar a las y los lectores a que lean El sentido olvidado, publicado por Mar Dulce, que ahora acá en México se encuentran en librerías. Hay un capítulo en el que tú, me parece que es el 3, en pedazos, donde cuentas o empiezas haciendo una anécdota de un suceso en China, ¿no? Un castigo que consiste en descuartizar un cuerpo. Cuentas un poco cómo en Occidente esta historia se traslada a los 1000 cortes, ¿no? Que supuestamente los chinos hacían un ejercicio de tortura que consistía en castigar con 1000 cortes. En realidad dices, bueno, eran 50 cortes, el castigado era dopado antes para que no sufriera, rápidamente se le mataba aunque los cortes siguieran. Digamos, esto es un pretexto para ti, ¿no? Esta historia, que es muy impresionante, es un pretexto, porque dices, bueno, lo que está puesto en duda con este gesto es justamente que no somos, a diferencia de lo que considera Occidente con la categoría de individuo, pues no somos unos indivisibles. ¿Podrías explicar? Porque me parece muy sugerente la manera en que empiezas este capítulo. Sí, esto es un castigo chino que se llama el Ling Chi. Ya fue abolido, por suerte, pero para cierto tipo de crímenes hasta el año 1905-1906 el castigo para ciertos crímenes, magnicidios por ejemplo, ciertos homicidios, era lo que algunos llamaron la muerte por 1000 cortes. El condenado era atado a un palo y el verdugo lo iba cortando en pedazos, básicamente, le iba cortando pedazos de carne hasta la muerte. Muchos europeos fueron testigos de estas ejecuciones y bueno, obviamente el morbo los llevó a
contar en Europa, y entonces surge también la idea de tortura china, que bueno, como vos bien recordás, no eran 1000 cortes, eran muchos menos. El condenado generalmente estaba dopado con opios, que no sentía mucho, y muchas veces el verdugo cortaba, hacía un par de cortes y luego le clavaba la daga en el corazón para matarlo rápido. O sea que no se trataba tanto de hacer sufrir a la persona, sino de generar un espectáculo para los espectadores, que en gran medida lo que demuestra es que la idea de que somos una totalidad completa como individuos es ficción. Es decir, somos una sumatoria de pedazos, de partes, y lo que el Ling Chi pone en evidencia es precisamente esto. Y esto me llevó a pensar el atomismo de Lucrecio. Lucrecio es el gran filósofo del tacto, y también esta misma idea de que todo lo que percibimos es simplemente una unión aleatoria y efímera y temporaria de pedazos, de partecitas que luego se van a disgregar y van a formar otras cosas. Y cuán apegados estamos a esta noción de que las cosas son una, esto es una mesa y esto es un libro, claro, y que en realidad es totalmente ficticia, claro, esta noción, y que cuando lo vemos dramatizado, por ejemplo, en una ejecución de este tipo, o cuando vemos los time lapses, ¿no? A veces cuando te muestran un cuerpo, un vegetal pudriéndose en cámara rápida, ¿no? Y se ve el proceso mismo por el cual algo se desintegra, es tan impresionante porque nos demuestra eso mismo, que es una ficción la del cuerpo entero. Claro, la de la totalidad y la unicidad. Para finalizar, Pablo, de Guy Debord a Giovanni Sartori hay una denuncia, de alguna manera, por dos vías tan distintas, Guy Debord y como Sartori, de una sociedad dominada por la imagen, ¿no? Tú lo dices por acá, la tiranía de la imagen, ¿no? La tiranía de la vista, no recuerdo ahora, pero bueno, digamos, estaríamos en ese camino, ¿no? Es decir, desde hace 50 años, en la segunda mitad del siglo XX para hasta nuestros días, y quizá con mayor radicalidad, nuestra sociedad es una sociedad visual, profundamente visual. En ese sentido, ¿qué lugar esperas que ocupe tu ensayo, ¿no? Porque, claro, no es solamente la sociedad de masas masificada, sino también la manera de reflexionar, de pensar, de asediar. ¿Qué lugar quisieras que tuviera el sentido del lugar, ¿no? Y nos recordara esas otras formas, que apelara a las otras memorias, que apelara a la dependencia o independencia de los sentidos? ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que moviliza? Ya nos explicaste la movilización formal, ¿no? Querías expresarte, pero uno lee el texto y rápidamente se engancha porque nota que hay un compromiso de rescatar algo que nunca fue olvidado efectivamente, pero que en la avalancha mediática de nuestros días pues aparece como una especie de respiro, de pequeño oasis, ¿no? Es decir, pensar estas otras formas, pensar estas otras memorias. ¿Qué lugar quieres que tenga el sentido olvidado? ¿Qué quisieras que tuviera? Bueno, en parte eso, contar la historia de un sentido que ha sido muy denostado a lo largo de 2500 años de cultura occidental, denostado, menospreciado, demonizado incluso, que a la vez nunca ha sido olvidado, porque siempre ha habido gente a la que le ha interesado rescatarlo o explotarlo de una manera o de otra. Pero lo interesante sobre la cultura visual en la que vivimos, de la que hablas, es que por un lado sí, es absolutamente cierto, vivimos en una tiranía de la imagen, ¿cierto? Estamos constantemente prendidos a una pantalla, vivimos en una era de distracción constante, de multitasking, ¿no? Como dicen en inglés, y en este sentido es verdad. Pero por otro lado, hay cada vez más iniciativas que explotan la idea de lo áptico y del tacto. En la tecnología, por ejemplo, muchísimos avances en las interfaces táctiles o ápticas, ¿no? Interfaces de teléfonos o de computadoras que generan la sensación de textura. Cada vez avanza más este tipo de tecnología.
en personas que han perdido partes del cuerpo, que han sufrido mutilaciones o amputaciones, desarrollo de miembros que pueden restituir no solo la movilidad y la motricidad, sino la sensación misma del tacto. Muchísimas exposiciones en el mundo del arte, en museos que tratan de hacer que pensemos en la vista como un sentido más y que apreciemos el arte de manera táctil. La escultura es un arte táctil. La manera más plena de disfrutar de una estatua es tocarla, y sin embargo en la mayoría de los museos no se puede tocar las estatuas. Así que coexiste esta tiranía de la imagen con una especie de urgencia táctil. Y si uno ve también el bombardeo de lo que es la publicidad, ¿no es cierto? Si uno se sienta una hora a ver televisión y ve la publicidad, se va a dar cuenta que la mayoría de los avisos publicitarios apelan de una manera o de otra, a través de la vista, al tacto. Tiene que ver con, no sé, hay una enorme preponderancia de publicidad sobre productos para el cuidado de la piel, por ejemplo, por ejemplo, productos turísticos, la industria del placer, del spa, de la vacación, y todo centrado en un placer, en un hedonismo que es, a fin de cuentas, táctil. Entonces, coexisten esas dos tendencias, pero de una manera totalmente acrítica, ¿no es cierto? No las pensamos en concordancia la una con la otra. Y quizás uno de los objetivos del libro es llamar la atención sobre esto. Es decir, sí, la tradición lo ha denostado, pero nunca lo hemos olvidado, porque no podemos saltar sobre nuestra propia sombra, no podemos desentendernos de lo táctil, porque somos tacto puro. Y la otra es pensar a los sentidos en colaboración. Yo no quería que fuese un libro que dijera la vista nos tiranizó y es mala, pensemos en el tacto. No, quería que fuera un libro que llamara la atención sobre la colaboración constante entre los sentidos. Los 5 sentidos colaboran constantemente, es difícil separarlos incluso. Y quizás insistir en esta idea antigua de los epicúreos y de Lucrecio de que todos los sentidos son de alguna manera o de otra formas de lo táctil, en última instancia porque son formas de afectividad. O sea que si logro llamar un poco la atención sobre esto y contar esta historia, porque al fin de cuentas creo que el libro estoy contando una historia, es una narración. Claro. Sí, es un libro que además tiene efectivamente, no tiene el lenguaje académico más típico, ¿no? Sino que efectivamente aborda desde distintas vías este mismo problema. Pablo, pues muchas gracias, qué bueno que estás acá en México. Gracias a En el sentido olvidado, ensayo sobre el tacto de Mar Dulce. Invitarlos a que lo lean y te agradecemos mucho el tiempo que estuviste aquí con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.